Un caluroso saludo. Bienvenidos nuevamente al programa Cercanamente a tu Salud Mental. Hoy nos encontramos con José Andrés Gómez Marín, psicólogo especialista en adicciones. El tema que tenemos para hoy es acerca de qué es la conciencia y cuáles son los estados alterados de conciencia, qué produce la alteración de nuestra conciencia y cómo podemos día a día mejorar nuestra conciencia para poder tener un mayor bienestar. José, bienvenido, muchas gracias. Entonces empecemos definiendo qué es conciencia. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo está? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. El tema de conciencia tiene muchas definiciones, pero para acentuarlo un poco a lo que es la dinámica social y lo que se está presentando en estos momentos, conciencia es la forma en la que yo hago las cosas con cierta normalidad, que tenga la responsabilidad frente a los actos. Entonces, cuando llamamos que una persona es consciente, es porque tiene plenitud de sus actos, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo, cómo mira, cómo observa. Entonces es como la forma y la capacidad que tiene la persona de hacerse responsable de sus actos. Muy bien, también conciencia es, José, cuando la persona se identifica con lo que está haciendo, sabe qué está haciendo, es responsable de sus actos, sabe lo que está diciendo y las consecuencias de lo que está diciendo y de todos sus actos. Entonces podríamos decir que conciencia también es directamente ligado al yo. Yo como persona tengo conciencia y soy responsable de mis actuaciones, de mis situaciones. José. Sí, Gloria. Entonces, digamos en sí que es una alteración de la conciencia. Bueno, entonces la alteración de la conciencia es precisamente aquellas circunstancias que hacen que ese yo o esa persona ya no realice las acciones de una forma responsable o que no tenga control sobre lo que hacen. Entonces, cuando decimos que alguien pierde la conciencia o tiene alterada la conciencia, es porque vemos ausencia de su responsabilidad, vemos ausencia de lo que está haciendo, de lo que está diciendo. Sí. Hay personas que se desubican en la parte espacial, es decir, no sabe dónde está la casa, ni el tiempo ni el espacio. Entonces, esas son las circunstancias en las cuales uno dice esa persona tiene alterada su conciencia. Sí. Hay muchas formas de alterarse la conciencia. Unas parten desde la patología, otras parten desde lo externo, otras parten también de las alteraciones del sueño. Vamos a hablar, José, en este momento entonces, ¿qué ocasiona una alteración de la conciencia de manera externa? Muy bien, a nivel externo pues encontramos diferentes circunstancias que posibilitan que la persona altere su dinámica cerebral y por esta razón su conciencia se ve vulnerada. Entonces puede pasar un evento traumático, una persona que haya pasado por una emergencia, de pronto vio una escena muy dramática, un intento de robo, un intento de asesinato y de pronto eso quedó en su cerebro y no lo supo solucionar y queda como instaurado esa parte. También el tema del sueño, hay personas que no duermen bien y al tener esa dificultad entonces el amanecer es diferente, el día se les hace un poquito diferente precisamente porque su cerebro no ha descansado. Y también tiene que ver mucho los estados de alteración de conciencia es cuando se consumen sustancias, Gloria. Una persona sonámbula tiene alterada su conciencia. Una persona que está dormida obviamente no es consciente porque tiene un umbral diferente en su estado. Entonces es importante recalcar acá el hábito del sueño, la buena higiene del sueño para poder mantener una vida plena, un bienestar. José, cuando hay medicamentos específicos para personas que tienen algún padecimiento mental y una persona que no requiere estos medicamentos los toma, ahí podemos hablar de estado alterado de conciencia. Sí, Gloria, porque cuando el medicamento no es recetado por un profesional de la salud, un médico, un psiquiatra,
entonces ya ese medicamento pierde el valor de medicamento y se convierte en una droga, en una sustancia psicoactiva, porque el cuerpo no la necesita, el cerebro no la necesita. Entonces esto pasa mucho con los medicamentos de formulación psiquiátrica, que hay personas en las calles que los compran precisamente para generar un estado alterado de conciencia, pero es con medicamento psiquiátrico. A esa persona no lo equilibra, sino que al contrario produce unas alteraciones que de una u otra forma lo van a alterar. Eso es una forma también de consumir sustancias, Gloria, con medicamentos que son prescritos por médicos, pero al no ser recetados, entonces se convierten en sustancias psicoactivas. También entonces, José, podríamos decir que la conciencia, mantenerla, es directamente hablar de salud mental. Cuando yo estoy consciente de mis actos, cuando yo sé que lo que haga tiene consecuencias y que debo asumir esas consecuencias, estoy hablando de que tengo salud mental. Podríamos entonces decir, José, que la conciencia nos hace humanos. ¿O qué podríamos hablar referente al tema? Que ha tenido tantas teorías, que se ha hablado tanto de esto. ¿Conciencia igual a humano o no es así? ¿Qué podríamos hablar de esto, José? Sí, Gloria, lo que pasa es que cuando hablamos de conciencia es porque ya hay una razón. Y el ser humano, una de las posibilidades que tiene es que tiene razón. Es decir, que puede, frente a unas circunstancias, tener consecuencias de lo que hace. Entonces, cuando alguien menciona que no tiene conciencia, es precisamente porque no tiene posibilidad de saber sus actos hacia dónde llegan. Y eso lo vemos mucho quizás en maltratos familiares, en maltrato a animales, en personas que tienen ciertas características ofensivas y agresivas con la sociedad, donde las personas dicen, no, es que yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Sí, no guarda el límite. Exacto. Ahí juega un papel fundamental, Gloria, como habíamos manifestado, el tema del consumo de sustancias. Sí. Entonces, cuando una persona consume, ingiere alguna sustancia, está modificando el estado normal del cerebro. Hago un ejemplo con el licor, que es una de las sustancias psicoactivas socialmente legales, más aceptadas, socialmente, culturalmente aceptadas. Pero ¿qué pasa con el alcohol? Muchas personas cuando se toman el primero, el segundo, ya ve que se distorsiona el ambiente, ya se da cuenta que las personas como cambian de forma. Piensan que los colores diferentes, piensan que tienen más plata y por eso gastan más. Hasta hay personas que se le acercan a otras pensando que su forma estética es más llamativa, sí, pero quizás en un estado normal ya no lo ven tan atractivo. Exacto. Eso también pasa con los comportamientos agresivos que producen muchas sustancias. Que se aumenta. El ejemplo de la cocaína o el perico, que ejerce cierta paranoia, ciertas alucinaciones. Entonces las personas escuchan voces, sienten algo, se sienten perseguidas. Entonces, exacto, miran para todos los lados porque ¿quién me estará persiguiendo? Eso es una forma también de alterar la conciencia. Y hay personas que han cometido actos ilícitos durante el consumo de sustancias, pero al otro día no se acuerdan de nada. Entonces ahí es donde viene la justicia. Bueno, ¿qué tanta capacidad tenía de juicio para haber hecho lo que hizo? Sí, muy bien, José. Bueno, José, muchísimas gracias. Hemos entonces terminado nuestro tema. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego y en la próxima nos vemos con más elementos para tener una adecuada salud mental. Gracias. Administración Municipal más cerca, más oportunidades. John Freddy Quintero, alcalde, 2020-2023.